Hola, yo soy la doctora Claudia Pérez, yo soy médica clínica, especialista en nutrición y fellow de soporte nutricional. En el hospital hago soporte nutricional y hoy me toca hablarles de desnutrición. La desnutrición la podríamos definir hasta como una enfermedad, sinónimo de malnutrición, caracterizada por la disminución en la ingesta de energía y proteínas o aumento de los requerimientos o las pérdidas. Está modificado por la inanición, la enfermedad y la edad avanzada, y las consecuencias son en la composición corporal, en las funciones corporales y en la evolución. La ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, definió 6 criterios para su diagnóstico, que son la pérdida de peso, la disminución de la ingesta, de la masa muscular, de la masa grasa, de los edemas y de la fuerza de prehensión, pero no todos tienen que estar presentes. Si recuerdan, cuando hablábamos del modelo bicompartimental de composición corporal en la evaluación nutricional, recordarán que hablábamos de una masa magra, una masa grasa y una masa libre de grasa, que en realidad ahí está el agua, el hueso. La masa grasa o tejido adiposo debe representar aproximadamente el 20%, la masa libre de grasa el 80%. De ese 80%, el 70% es agua. Cuando hablamos de qué funciones se alteran en la desnutrición, se altera la función del sistema inmune, principalmente la inmunidad celular, con aumento en la incidencia de las infecciones como la neumonía, la sepsis, las infecciones urinarias asociadas a catéter y las de las heridas quirúrgicas, la aparición de úlceras por decúbito o escaras, se lentece la cicatrización y hay mayor dehiscencias de sutura, hay alteración de la absorción y motilidad intestinal, de la termorregulación, se altera la función renal también. La pérdida de masa grasa y magra, esta última está relacionada con la pérdida de capacidad funcional, con afectación cardiorrespiratoria y atrofia visceral. Astenia, apatía, se retrasa la recuperación, aumenta la anorexia y prolonga el tiempo de convalecencia. Con respecto a la evolución, los pacientes desnutridos prolongan el tiempo de internación entre 5 y 7 días respecto de los pacientes bien nutridos. Las complicaciones y la mortalidad. Aumentan las tasas de reinternación y la prolongación del tiempo de rehabilitación y reinserción social y laboral del paciente. En el gráfico que tenemos en esta diapo vamos a ver el porcentaje de pérdida de peso respecto al tiempo, y lo que podemos ver es qué va sucediendo a medida que va perdiendo más peso el individuo. Y algo importante es que cuando se pierde el 50% del peso habitual, aparece la muerte, ¿sí? Y generalmente estos pacientes mueren por infecciones. En esta curva, desde el 100% hasta el 50%, primero está el retraso del crecimiento en el caso de los niños. Estos niños son niños acortados, es decir, dejan de crecer en largo, en talla. Después aparece la anemia, la hipoalbuminemia, en el caso de las mujeres adultas, amenorrea, alteración de la inmunidad celular, infecciones, hipermetabolismo y anorexia, y finalmente las infecciones que les cuestan la vida a los pacientes. La desnutrición la podemos clasificar según el mecanismo fisiopatológico interviniente en desnutrición asociada a enfermedad con inflamación, desnutrición asociada a enfermedad sin inflamación y desnutrición sin inflamación y sin enfermedad. En el caso de los pacientes desnutridos por enfermedad con inflamación, van a tener característicamente aumentada la PCR, que es un reactante de fase aguda, y disminuida la albúmina, que es un reactante negativo de fase aguda. Estos pacientes están inflamados e hipercatabólicos. Y dentro de estos están los pacientes con injuria aguda y los pacientes con una enfermedad crónica, por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los pacientes con cirrosis, ¿sí? Esos son los pacientes que tienen caquexia. Después tenemos los pacientes que están desnutridos, con enfermedad y sin inflamación, por ejemplo el Parkinson y algunas enfermedades psiquiátricas.
Y después tenemos los pacientes que están desnutridos, pero no tienen enfermedad ni inflamación. En este grupo de pacientes están la inanición, es decir, dejan de comer, y la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular y además pérdida de la fuerza o la función. La sarcopenia es un proceso fisiológico normal que se da a lo largo del tiempo. Y en las fotos que ustedes tienen a la derecha van a ver un niño característicamente desnutrido por kwashiorkor, que es el déficit proteico, se da en los pacientes que suspenden la lactancia. En la segunda foto van a ver pacientes con marasmo. ¿Sí? Acá hay pérdida, digamos, se produce tanto por la disminución del aporte calórico como proteico. En este cuadro se comparan distintas situaciones clínicas con distintas características clínicas. En los pacientes con una injuria aguda está disminuye el apetito, el peso, hay pérdida de masa muscular, están severamente inflamados con hipercatabolismo y disminución de la albúmina. Ejemplos de esto son un paciente que sufrió un trauma, una cirugía mayor, sepsis, quemadura. La caquexia se caracteriza por pérdida del apetito, del peso, disminución de la masa muscular, asociado o no a disminución de la masa grasa, inflamación leve, hipercatabolismo proteico, disminución de la albúmina. Y acá, ejemplo de esto son los pacientes con insuficiencia de algún órgano, como los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer. La desnutrición asociada a enfermedad sin inflamación. Estos pacientes se caracterizan por pérdida del apetito, del peso, disminución tanto de masa muscular como masa grasa. No están inflamados. El catabolismo proteico es normal, igual que la albúmina. Y ejemplo de esto son los pacientes con enfermedad de Parkinson. En el caso de la inanición hay pérdida del apetito, de peso, de la masa muscular y grasa. No hay inflamación, el catabolismo proteico es normal, igual que la albúmina. Y ejemplo de esto son la anorexia nerviosa. En el caso de la sarcopenia, el apetito puede estar normal o disminuido, pero hay pérdida de peso, hay disminución de la masa muscular y de la masa grasa, no hay inflamación, el catabolismo proteico es normal, la albúmina es normal, y acá tenemos como ejemplos el envejecimiento y el desuso. Por supuesto que en el grado de desnutrición van a influir la edad del paciente, el sedentarismo, el reposo en la cama. El índice de masa corporal en los adultos nos permite clasificarlos en pacientes normopeso, pacientes con sobrepeso u obesos o pacientes desnutridos. Pero recuerden que el índice de masa corporal es una medida de composición corporal total, no nos habla de cuánto músculo o de cuánta grasa tiene o perdió el paciente. Hablamos de desnutrición cuando el índice de masa corporal es menor a 18.4 y puede ser leve, moderada o severa. Otros criterios, los criterios diagnósticos de desnutrición, para resumir, teniendo en cuenta las herramientas de evaluación nutricional que hemos visto previamente. Hablamos de desnutrición cuando el paciente tiene una evaluación global subjetiva B-O-C, caracterizada por la pérdida de peso de más del 5% del peso habitual en 6 meses, con disminución de tejido celular subcutáneo. Cuando tiene una pérdida significativa de peso, 1 a 2% en una semana, o 5% en un mes, o 7.5% en 3 meses, o 10% en 6 meses. Cuando el índice de masa corporal es menor de 18,4, cuando los pliegues grasos están por debajo del percentilo 5, cuando la albúmina es menor de 2,8, la transferrina menor de 250, cuando el índice de creatinina talla es menor del 90% y cuando el recuento de linfocitos es menor a 1800. Ahora vamos a hablar de la desnutrición asociada a la enfermedad. Esta entidad fue descrita por el Dr. Charles Butterwood por el 74. El doctor era un médico hematólogo, cirujano militar, fue investigador, fundación y director del Departamento de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Birmingham.
En 1974 publicó un artículo que tituló El esqueleto en el armario del hospital. Y esto tenía que ver con que el doctor había observado que los pacientes en el hospital estaban desnutridos. Él dice en este artículo, estoy convencido que la desnutrición iatrogénica es un factor determinante de la evolución de la enfermedad en muchos pacientes. Y se refería a la desnutrición dentro de la internación. Negligencia en la educación nutricional, no se presta atención a las necesidades nutricionales. El problema de la desnutrición hospitalaria es serio y generalizado. Revisaron 80 historias clínicas de pacientes internados por 2 o más semanas. En el 56% de los casos faltaba el registro de talla, en el 23% de los casos faltaba el registro de peso. De 36 pacientes de los que se obtuvieron los datos, 22 habían perdido peso, como promedio 6 kilos. Habían estado 3.1 por un día sin nada bioral. El 37% tenía hipoalbuminemia, el 37% tenía anemia al ingreso y el 16% lo desarrollaba durante la internación. Las vitaminas no habían sido suplementadas en pacientes con una internación mayor de 3 semanas y en muchas situaciones se usaban soluciones glucosadas en vez de comida. A partir de todo esto, enumeró algunas causas relativas a la tensión, como los ayunos prolongados y frecuentes, el uso prolongado de hidratación endovenosa, la falla por parte del médico o de los médicos en reconocer la calidad y cantidad de la ingesta de los pacientes, en reconocer el aumento de los requerimientos nutricionales asociados a la enfermedad del paciente, indicaciones nutricionales insuficientes o inadecuadas, comidas mal programadas, presentadas o distribuidas, ya sea en horario, presentación, temperatura. La administración de medicación o tratamientos que interfieren en el proceso de nutrición. Es importante recordar que hay fármacos que intervienen en la absorción de algunos nutrientes y hay algunos nutrientes que interfieren en la absorción de algunos fármacos. La utilización de soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, recién cuando la desnutrición había llegado a un estado avanzado, la disponibilidad escasa o no utilización de estudios para evaluar el estado nutricional del paciente, la falta de registro de peso y de talla del paciente al momento de internarse, la falta de seguimiento de la evolución ponderal, la dilución de responsabilidades entre los miembros del equipo terapéutico. Acá es, es de la nutricionista, es del médico, es del enfermero, es del familiar, ¿sí? Bueno, eso hace que todos sean responsables, pero ninguno se haga cargo. La administración en salud, ya que no tiene en cuenta las necesidades nutricionales de los pacientes internados y la alimentación está inadecuadamente controlada y regulada. Cuando uno tiene que gestionar qué comidas o qué alimentos comprar y no comprar, es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades de los pacientes que nosotros tenemos internados. La formación del personal sanitario carente de concientización sobre la importancia de la nutrición adecuada y las consecuencias de la desnutrición. El sistema sanitario no otorga los medios necesarios para cubrir las necesidades del personal especializado. Nosotros en el hospital claramente tenemos carencia de licenciados en nutrición, que serían como el primer eslabón en la evaluación nutricional de los pacientes. El sistema educativo no contempla la nutrición como asignatura troncal. La verdad es que son pocas las carreras de medicina que tienen en el pregrado nutrición y en la cursada de la UBA solamente son 2 semanas. Y ustedes piensen que la forma de alimentar a los pacientes debería ser una asignatura transversal, digamos, porque hagan la especialidad que hagan, los pacientes tienen que alimentarse. Hay otras causas relativas al paciente, como la edad, ya que a partir de los 70 años hay un incremento significativo del riesgo de desnutrición, la apatía, la depresión, la enfermedad crónica, como el cáncer, la diabetes, la enfermedad cardíaca y gastrointestinal, dificultades para comprar, cocinar y consumir alimentos, dificultades para masticar o tragar, movilidad limitada, pérdida del gusto y del olfato. Acá es importante siempre cuando uno va a evaluar un paciente
verle la boca, a ver si tiene dientes, o si las prótesis, en el caso de que no tenga dientes, son adecuadas y funcionantes, ¿sí? Porque bueno, eso limita la posibilidad de comer. La otra cosa es importante saber si el paciente puede mover los miembros como para poder alimentarse solo o necesita de ayuda de un tercero para hacerlo. Con respecto a la prevalencia de desnutrición asociada a enfermedad, que así preferimos llamarla, entre el 30 y el 50% según el estudio que se lea. Y estos datos no fueron modificándose significativamente a lo largo del tiempo. Y la explicación a esto parecería ser que la población cada vez vive más tiempo y está sometida a tratamientos, a estudios de mayor complejidad. Bien, en el Hospital Posadas se hizo un estudio para conocer la prevalencia de desnutrición de los pacientes internados. En 1996, el 36% de los pacientes internados en clínica médica estaban desnutridos. La ANEP, que es la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, en el 99 publicó un estudio, que era un estudio multicéntrico, donde el 47.3% de los pacientes estaban desnutridos y de ellos el 11.2% estaban desnutridos graves. Lo mismo hizo Brasil, la Asociación Latinoamericana, donde más o menos los valores son similares. En el Hospital Posadas yo llevé a cabo un estudio junto con la doctora Adriana Ebat sobre prevalencia de desnutrición asociada a enfermedad en la sala de internación de clínica médica, y eso fue entre el 2015 y el 16, y el 82% de los pacientes estaban desnutridos y el 53% eran desnutridos graves. Esto es estadística en nuestro hospital. Bien, nosotros entonces sabemos que la desnutrición es una enfermedad, sabemos cómo se produce, a qué situaciones se asocia, que la desnutrición asociada a enfermedad o la desnutrición intrahospitalaria es una entidad importante, y la pregunta es acá, ¿qué podemos hacer? Bien, nosotros no somos los únicos que nos lo preguntamos. Desde hace unos cuantos años, en distintas reuniones que se han llevado a cabo en distintos países, se han propuesto distintas estrategias. En el 93 el Consejo de Europa reconoció que la atención de la nutrición en pacientes hospitalizados es un derecho humano que debe ser urgentemente atendido. La reunión de ministros de los países miembros de la Unión Europea en Praga en el 2009 reconoció que la desnutrición hospitalaria como un problema de salud pública que requiere atención urgente, y se comprometieron a desarrollar guías de buenas prácticas que formen parte del cuidado integral del paciente hospitalizado, teniendo en cuenta la concientización y educación general sobre el problema, screening nutricional de rutina, investigación y formación de profesionales de la salud en el cuidado nutricional, con el fin de prevenir y detectar y tratar precozmente la desnutrición para disminuir la morbimortalidad, los costos sanitarios y mejorar la calidad asistencial. En Argentina, por resolución ministerial del 2017, cuenta con una guía de prácticas clínicas de soporte nutricional enteral y parenteral en pacientes hospitalizados y domiciliarios, que forma parte de las acciones que están implementando en la seguridad del paciente como parte de un programa nacional de garantía de calidad de atención médica. El objetivo es garantizar una atención sanitaria segura para el paciente, reconocido como derecho básico del cuidado. Esto es muy importante. Piensen que desde el 2017 en nuestro país contamos con esta guía de práctica clínica que aún no hemos logrado implementar en forma completa. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias para mejorar todo esto? La formación de personal médico y de enfermería capacitado, registro de datos sobre hábitos alimentarios del paciente, las dificultades o limitaciones para alimentarse, el registro sistemático del peso y de la talla. Y acá es importante que ustedes recuerden cuando miraban las historias en clínica médica fundamentalmente, cuántos pacientes tenían anotado el peso y la talla en la historia clínica y cuántos lo tenían más de una vez anotado, ¿no? Muchas veces en la historia clínica, motivo de ingreso, síndrome de impregnación, en el relato perdió más de 10 kilos en 5 meses, pero nunca se lo pesó ni se lo midió durante la internación, ¿no?
Esto es moneda corriente. Considerar las consecuencias de la enfermedad de base, de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento sobre el estado nutricional. Esto es importante porque muchas veces se programa un estudio diagnóstico, se le suspende la vía oral al paciente, el estudio se suspende y nos olvidamos de reindicarle la vía oral al paciente. Eso no debe pasar. La intervención de expertos en la valoración sistemática del riesgo nutricional, la detección precoz, el tratamiento y seguimiento adecuados. Investigación, docencia y divulgación. Desarrollar e incorporar estrategias de gestión que consideren la calidad asistencial y los costos. Créanme que es mucho menos costoso alimentar adecuadamente a los pacientes para que estén menos tiempo internados que dejar que se desnutran, se infecten, se compliquen, necesiten tratamiento antibiótico, ventilación mecánica, estén en la terapia y finalmente mueran. En Argentina, Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención, es la guía de práctica clínica de soporte nutricional enteral y parenteral en pacientes hospitalizados y domiciliarios. Bien, ¿cómo tratamos entonces a esta enfermedad llamada desnutrición? Si la desnutrición es sin inflamación, lo primero que hay que hacer es mejorar las alteraciones que pongan en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, las alteraciones hidroelectrolíticas, las alteraciones hemodinámicas, la hipotermia, la hipoglucemia, las infecciones. Y la vía generalmente puede ser por vía oral y o enteral. En el caso de la desnutrición asociada a inflamación, nos vamos a valer del soporte nutricional, ya sea por vía oral, enteral o parenteral. Por ejemplo, en un paciente crítico de la terapia intensiva, supongamos que un traumatismo de cráneo grave, el paciente sabemos que probablemente por 5 días no se puede alimentar, por eso en cuanto está hemodinámicamente estable se le coloca una sonda nasogástrica o nasoenteral para poder hacer alimentación enteral. Y el riesgo de esto es el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación se produce en pacientes severamente desnutridos y o con 7 días de ayuno. Se caracteriza por hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, retención de sodio y agua, aumento del líquido extracelular, déficit de tiamina. ¿Por qué se produce? Cuando el paciente tiene una ingesta insuficiente o está en ayunas, el metabolismo trata de adaptarse. Si nosotros le damos energía para metabolizar la glucosa, necesitamos, por ejemplo, tiamina y otros cofactores, se empiezan a consumir y se empiezan a traslocar los electrolitos. Y de esta manera los electrolitos que nosotros medimos son plasmáticos, esos son los que bajan, ¿sí? Es un poco el mecanismo del síndrome de realimentación. ¿Cómo podemos prevenir que esto suceda? Lo fundamental es identificar pacientes de alto riesgo, por ejemplo, los pacientes con anorexia nerviosa, los desnutridos severos con o sin comorbilidad, los que tienen un ayuno mayor de 7 días, los obesos mórbidos con importante descenso de peso y los etilistas. El tratamiento es el aporte calórico adecuado, se calcula el aporte calórico necesario y se progresa en forma lenta, el aporte de electrolitos y vitaminas, la corrección de las alteraciones electrolíticas previas, el balance hídrico. Es importante que el paciente no gane más de 1 kilo de peso por semana porque si no se estaría quedando con líquidos, va a terminar haciendo edemas. Y la tiamina se dan 300 miligramos en dosis de carga y después se da 100 miligramos día por 7 días. Y por supuesto hay que ir corrigiendo las alteraciones de los electrolitos a medida que van apareciendo. Para terminar les quiero dejar una reflexión. Una alimentación insuficiente en una población es signo de pobreza. La nutrición inadecuada en un hospital en la actualidad es un signo de ignorancia. Pensemos en esto, pensemos que los pacientes que se internan pueden traer un grado de desnutrición previo, pero que dada la enfermedad por la cual están hospitalizados, tienen
requerimientos tanto de proteínas como de calorías diferentes, y que así como diagnosticamos una neumonía y la tratamos, la desnutrición también hay que diagnosticarla, tratarla y monitorear el tratamiento hasta que mejore la enfermedad.